cuando me pidió Fabián Corral, que dirigió la edición, y me dijo: Susana, quisiera usted escribir sobre la independencia, y me sugirió la figura de Manuelita Sáenz. Recuerdo que le dije: bueno, yo he leído muy poco sobre Manuelita Sáenz, nunca me he interesado demasiado en la historia, porque no es mi campo, por desgracia, no. Lo que quiero confesar es que mi primer encuentro con Manuelita Sáenz, que es que yo procuré hacer de la manera más profunda, más sólida, dentro de los límites de tiempo que cabía. Inclusive una vez le dije a Fabián: no voy a alcanzar, va a ser muy difícil. Pero él insistió, y yo agradezco ahora que le haya insistido, porque para mí fue un descubrimiento del encanto de la historia, de la belleza de la combinación de los hechos históricos con el talento literario de un García Márquez o de un Eduardo Galeano, por ejemplo, que son los dos escritores más citados en mi ensayo. Me deslumbró Manuelita por su enorme personalidad, por su capacidad de vencer todos los prejuicios de su época, con una vida que no fue precisamente fácil. Cuando niña ella nació vamos a ver, no fue hija de matrimonio, fue lo que yo creo que entonces ya se llamaba hija natural, y por tanto, a pesar de que era una época en la que había una forma bastante libre de vivir, aunque se disimulaba, lo importante era disimular, pero había mucha libertad en muchos aspectos, incluso en el aspecto amoroso. Sin embargo, ser una hija natural no era lo prescrito, como quien dijera. Entonces, desde niña, ella fue entregada a un convento. Los escritores que han escrito sobre ella, los tratadistas que han escrito sobre ella, no concuerdan entre sí si la niña vivió sus primeros años en el convento o si vivió durante su adolescencia, donde aprendió, por ejemplo, a bordar y donde aprendió a hacer pastelitos, pastas, que fue precisamente labores que fueron luego las que le ayudaron a sobrellevar la vida de pobreza en Paita. Entonces, yo en este momento, releyendo y mirando a Manuela, no puedo sino agradecer su existencia como mujer, como heroína, como ser humano de una enorme calidad personal, generosa. No miraba en dinero, no miraba en sus propios intereses. Y luego la enorme discreción de nunca haber hecho alusión a su sacrificio, a su esfuerzo, de nunca haberse quejado. Pamela Murray, una escritora norteamericana que escribió un libro que fue traducido al español, uno de los poquísimos libros que existen sobre Manuela Sáenz en los Estados Unidos. Este libro que escribe Pamela Murray, que se llama precisamente Manuela, es un libro que le hace justicia sin elevarla a los altares, le hace justicia en la plenitud de la limitada justicia humana, acepta sus virtudes, no califica sus defectos, que no hay por qué calificarlos, porque todo depende del punto de vista de quien, pero lo que hace es mostrar su capacidad de generosidad, de entrega, de alegría, de entusiasmo y de entusiasmo político, un enorme entusiasmo político, porque si Manuelita Sáenz se enamoró de Bolívar, no puede haber sido solamente por su físico, que no era precisamente muy destacable en él. Se enamoró de Bolívar por su heroísmo, se enamoró de Bolívar porque trató de liberar a América, y eso es inmensamente estimulante y bello para quien conoce su vida y llega a comprenderla. Así que lo único que le puedo decir es que para mí fue una hermosa aventura. Espero haberla culminado de alguna manera. Algún ratito quisiera escribir sobre la vida de Manuel en Paita, sobre la cual se ha escrito muy poco y se sabe muy poco, porque vivió muy en soledad, visitada por algunos personajes que sabían de su existencia, haciendo pastelitos, y al final murió de difteria
malamente después de la muerte de su, no sé si fue después o antes de la muerte de su última esclava, Jonatás.